de Venezuela, la pequeña Venecia. Dios bendiga grandemente a Venezuela, amén. Dios bendiga grandemente a Venezuela, amén. Dios bendiga grandemente a Colombia. Dios te bendiga, George. El Señor les bendiga. Gracias, hermano pastor. Sí, gracias. Me estaba acordando ahorita que en mi casa hay dos Jorge. Yo soy Jorge Alberto y mi hermano mayor es Jorge Luis. Mi papá es Jorge. Entonces, una madrugada yo estaba en mi cuarto durmiendo, era como madrugada. Y a mí me llaman a Alberto, porque él es Jorge Luis, yo soy Jorge Alberto, pero yo conocí como Albertico, inclusive, Albertico. Alberto, cualquiera familia me dice Alberto. Si alguien aquí me dice Alberto, yo reacciono rápido, alguien de Venezuela, de mi familia. Y una vez estaba yo durmiendo, un pastor presente todos, y escuché una voz audible. Me dijo, Alberto. Y yo me levanté y abrí la puerta de mi habitación, salí afuera así, a ver quién me va a llamar. Y mira, sentí en mi corazón que era una voz celestial. Y me acordé rápido de Samuel. Alberto, me llamó un hombre y dice, Alberto. Y me llamó con mi nombre de alguien, como un familiar muy cercano que me estaba llamando y entendí que tenía que poder orar. Y me sentí feliz, me sentí gozoso, porque escuché que me llamaron, pero me sentí muy gozoso. Y creo que, bueno, la voz de él, o un ángel, me llamó, Alberto. Y me puse a orar. Temprano yo te buscaré. Y empecé a cantar. Eran las 3 de la mañana. Generalmente me despierto a las 3 de la mañana, a las 2:50. Esa es una hora clave de la hora de la oración. 3 de la mañana. Si usted se despierta a las 3 de la mañana, esa es la hora de la oración. Y las 3 de la tarde también es la hora de la oración. Bueno, buenos días. Todos los que están aquí. Ya saben mi nombre. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Y sabes que el año pasado, como a principios de año, yo salí de mi casa temprano, eran las 7 de la mañana. Iba a hacer una diligencia en el centro de la ciudad, pero hay una plaza que está cerca y ahí se paran las camionetas, los autobuses que van al centro. Y yo estaba ahí esperando los autobuses para ir al centro. Y detrás de mi espalda escuché una conversación de dos personas. Pero la voz más prominente que se escuchaba y se levantaba era la voz de un hombre que es el que subía la voz, que es el que estaba narrando su historia. Y él le compartía a su amigo, a su compañero, su experiencia cuando él era militar. Y su experiencia cuando estaba en la frontera con Colombia, en el Alto Apure. El Apure es un estado de mi país, de Venezuela, entonces Apure y Colombia, él estaba en la frontera con Apure y estaban combatiendo la guerrilla, porque reclutaba a los jóvenes para alistarlos, inclusive jóvenes del territorio venezolano, y él estaba contando su experiencia. Y el hombre, sabes que el hombre estaba embriagado. Cuando él estaba contando y yo estaba escuchando, yo me volteé para escuchar, yo me abrí el oído para ver qué lo estaban hablando, y él estaba embriagado, estaba amanecido y contaba con mucho remordimiento de conciencia las muertes que causó. Había matado personas, sinceramente. Bueno, como era militar, había causado muchas muertes y tenía como un remordimiento de conciencia, y su hablar yo lo sentía que había mucho dolor, mucha angustia, y se sentía culpable por las muertes ocasionadas. Yo me le acerqué, me puse en medio de la conversación. Yo no pude decirle nada porque en verdad que el hombre olía alcohol y estaba muy embriagado, y no valía la pena pues yo darle un buen consejo porque era en vano. A los días me lo encontré nuevamente, buen sano, y venía con su hijo como de 12 años. Yo lo abordé, me le atravesé en el camino y lo abordé y le di un buen consejo. Estoy aconsejando y le compartí la palabra, y él se sentía culpable. Yo quiero hablarles hoy
¿Por qué me siento tan culpable? Decía el muchacho. ¿Por qué me siento tan culpable? Y a veces nos hemos sentido así, ¿no? Bueno, saludo también a las personas que están viendo este video. Yo lo grabo porque el Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Y a mí me apasiona mucho, desde que era un jovencito, enseñar esta palabra. Hay un fuego entre mí que me encanta hacer. Y en el liceo lo hacía. Y siempre he estado, y por eso que yo lo grabo, porque yo sé que hay gente que puede escuchar esto y esto que enseñanza les puede servir. Entonces, bueno, ¿por qué me siento tan culpable? Ese es el tema. Me acuerdo de este muchacho que realmente remordimiento de conciencia. Vamos a ir a la Biblia un momento, ¿verdad? En Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ahí tenemos el encuentro de Jesús con la mujer adulta. Una famosa historia que ustedes se saben perfectamente. De repente ya vieron la película por aquí, o lo leyeron en su Biblia directamente, y ya ustedes saben lo que pasó. La mujer adúltera, cada uno se fue a su casa. Juan capítulo 8, y en el versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Me gusta. Y sentado les enseñaba. Me gusta. Porque Jesús enseñaba, y él vino a enseñar. Él vino a esta tierra a enseñar. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto no decía nada, tentándole para poder acusarla. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Y quedó Jesús solo, y la mujer en el medio. Enderezándose de Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿no es lo que te acusa? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué tremendo, ¿no? Esta historia. Ellos trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Usted sabe de alguien por allí que lo sorprendió con la amante en la cama y en su propia cama? O lo sorprendió con otro hombre, y ustedes saben algo de eso, seguramente conocen a alguien por ahí, en el mismo acto. ¡Wow! ¿Qué siente una persona cuando se siente descubierta? Pena. ¿Cómo? ¿Cómo es? Rabia, vergüenza. ¿Cómo que? ¡Qué vergüenza! Bueno, a veces nosotros escuchamos una voz en nuestro interior que nos dice: yo a veces comparo la conciencia como la almohada que me empieza a hablar en las noches, y la almohada me habla, y me pone mi cabeza en la almohada, y cuando coloco mi cabeza en la almohada me habla. Tú sabes que lo que tú estás haciendo no está bien. ¿No les ha pasado eso? La almohada, o sea, no es la almohada que te está hablando, es tu conciencia. Pinocho tenía un grillito que le hablaba aquí, un grillito. Pinocho. A cada rato le decía ya, la conciencia, ese grillito es la conciencia. Tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal. Hay uno por ahí que dice: bueno,
La carne es débil. Dios me entiende. Ay, Padre, Dios me entiende. Dios se queda bien. Entonces, nos sentimos culpables, ¿verdad? Cuando la conciencia nos dice por haber hecho algo. Pero a veces, la culpa, a veces nos sentimos culpables y es una culpa genuina, verdadera. O sea, es cierto, me descubrieron con las manos en la masa. Y ahí, como cuando el ladrón va al banco y lo encuentran robando y está en las cámaras, la evidencia. O sea, no tienes con agarrar, es una... O sea, está consciente. ¿Cómo se declara usted? ¿Culpable o inocente? No sé. ¿Qué tiene que decir el ladrón al juez? Culpable, ¿no? O sea, están las evidencias, están las cámaras, están aquí los testigos y soy culpable. Es una culpa genuina, una culpa que es verdadera. Pero ¿sabe que hay gente que se siente culpable y no sabe por qué se siente culpable? Esa es una culpa falsa. Yo quiero hablarles de la culpa genuina, culpa verdadera y la culpa falsa. Que no saben por qué se sienten mal. O sea, no, se siente culpable de algo, pero de qué, no sé. Pero esta mujer que fue sorprendida, el mismo acto entero, la agarraron por las greñas, los cabellos, seguramente hasta la golpearon, y la maldijeron, y la empujaron, y la tiraron al piso ahí, con violencia. Y la mujer se sentía pues con ansiedad. Yo estaba hablando hace 15 días acerca de la ansiedad. Y por ahí quedó grabado en el grupo, si usted lo quiera ver. Entonces ella estaba como en cierta ansiedad, con pánico, un terror, un miedo, un susto, y el corazón parecía que se le iba a salir. Los verdugos la agarraron. Estaba presa de sus verdugos y presa de la culpa. Porque la culpa es un cautivo de la culpa, cautivo del temor, de los miedos. Entonces estás preso también de tus verdugos miedos. Y ella estaba ella. El caso de este hombre que yo lo escuchaba narrar, decir que se sentía culpable por las muertes que había ocasionado allá cuando era militar. O sea, tenía unos sentimientos que yo decía, pobrecito. Y el Señor le dijo, nos hace sentir en la conciencia que estamos conscientes que no somos realmente culpables. Pero cuando yo hablo de una culpa falsa, es que no sabes. Mira, hace poco se estaba con una muchacha que ella, bueno, me lo dijo, eso fue hace poquito. Que yo le decía, porque yo estaba hablando acerca del bautismo, ¿no? Del bautismo, del perdón de pecados, que somos llamados al bautismo, hablando del bautismo, porque ella cree y le falta bautizarse. Yo tengo lo que es el bautismo, ¿no? Y cuando eres bautizado, el Señor te perdona en el mismo momento, pero el bautismo es una muestra pública donde tú mueres para el mundo, bajas a las aguas y resucitas, sales y eres una persona nueva y eres limpio de todos tus pecados. Y él, ¿sabes qué me dijo? Y me puede perdonar el Señor porque me dijo, y me puede perdonar también por cosas que yo no tengo nada que ver. O sea, cosas que, o sea, la habían violado. O sea, pues al final me lo dijo, ella fue violada. Y porque la culpa la tiene el que la violó, ¿no? Pero ella, sin embargo, se sentía culpable también. O sea, se sentía sucia. Y él, con el bautismo puede ser limpio, o sea, de cosas que yo no, o sea, que yo ni siquiera tengo la culpa. O sea, ella se sentía culpable, pero, o sea, no sabe por qué se siente culpable. O sea, es lo que yo quiero entender, que es una culpa falsa. Porque la culpa la tuvo aquel, el tío, el padrastro, el papá, el primo, el vecino, el que estaba muy cerquita, que desde los 12 años la estaba violando. Y hasta, o sea, hasta que se salió de ese mundo y ella se sentía culpable. El niño que se siente culpable, yo creo que mi papá y mi mamá se divorciaron por mi culpa. Es una culpa falsa. O sea, esa culpa no es buena. No es buena. Porque siente que por su culpa sus padres se divorciaron. Por mi culpa, porque
Bueno, a los regañajes no es inútil, tú no sabes hacer nada. Y siempre vieron reprochándole, discriminándole. Por eso que esa muchacha está así, es el marido de la mujer. Pues por tu culpa. Porque tú no la instruiste bien, porque él estaba trabajando, entonces siempre le echa culpa a la mamá. Porque por eso esa muchacha es así como es, por tu culpa. Y entonces la muchachita está escuchando que por culpa de ella y por culpa de la mamá, ella es así. Entonces no la aceptan. Todo lo que hace la chica no está bien, no es suficiente. Entonces su papá se fue de la casa, se divorciaron, dice, mis padres se divorciaron por mi culpa. Es una culpa falsa, no es verdadera. No tiene nada que ver. Entonces, la mente recibe pues sentimientos iguales. Así tú seas culpable genuinamente, estás consciente de tu culpa, pero la persona que tiene una culpa falsa también siente la misma culpa, ¿sí? Se siente culpable igualmente. Entonces hay una diferencia entre esa culpa, ¿no? Entre la culpa genuina y la falsa. Hay una culpa, ya Pablo le escribe una carta a los Corintios, en 2 Corintios 7, 9, 10, búscala rapidito. 2 Corintios 7, 9, 10. Y fíjate lo que dice Pablo acerca, esta carta se le escribe Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintios. 2 Corintios 7. Mira lo que dice Pablo aquí. 7, 9, 10. Ajá, ¿la tiene? Me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. ¿Verdad? Pablo estaba contento porque la iglesia, los hermanos que le tenían, me gozo porque ustedes están entristecidos y están entristecidos. Pero esa tristeza que ustedes sienten es para arrepentimiento. ¿Ves? O sea, porque habían sido contristados por Dios para que ninguna pérdida padeciese de nuestra parte. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Yo me alegro que ustedes estén tristes. Yo me alegro de que están contristados, porque están tristes, porque se sienten culpables, porque esa tristeza que ustedes sienten los llevará al arrepentimiento. ¿Sí? Esa es una culpa buena. Es raro, pero no entiendo porque la culpa es mala, porque es producto del pecado, pero como una culpa buena. Es una culpa buena porque si yo me siento mal por algo que hice, teniendo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu de Dios, que Él habita en nuestro cuerpo, y creemos en el Señor, y conociendo esta palabra, conociendo esta enseñanza, el Espíritu Santo nos contriñe, nos hace sentir tristes, nos redarguye y nos hace entender que lo que estamos haciendo está mal. Entonces esa tristeza, ese pesar, ese sentimiento de culpa es bueno. Porque es un sentimiento de culpa que te lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Es bueno esa culpa. O sea, que es un don que Dios nos ha dado a nosotros de sentir culpa y de sentirnos tristes, de sentirnos mal. No es que Pablo dice, yo me alegro que ustedes están tristes y espero que esa tristeza los lleve al arrepentimiento, porque la tristeza del mundo los lleva yo a la muerte. El psicópata. ¿Sabes que estaba estudiando Sigmund Freud? ¿Sabes quién es Sigmund Freud? El padre de la psicología, el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud era judío de Austria, era ateo. Sigmund Freud hablaba de un dolor psíquico. Aquí está, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, él decía que esa culpa, ese dolor de culpabilidad es un dolor físico, psíquico. Y él lo comparaba así. Y entonces los psicólogos empecé, Señor, yo debía haber estudiado psicología, no sé, me puse a leer, me gusta leer. Señor, yo he estudiado psicología, no importa, estudio la palabra y reviso por aquí, traigo un poquito y se lo doy. Entonces, mire, el psicópata no siente remordimiento de conciencia. Ese tipo es un psicópata, es malo y no se arrepiente de nada, o sea, es insensible, no siente culpabilidad. Es como cuando tú agarras un muerto y lo pinchas y el muerto no siente nada.
El psicópata no entra en capítulo que le está haciendo daño. Y es malo y comete asesinatos. Y es psicópata, pues no siente nada, no siente culpabilidad. Y eso es grave. Y hay mucha gente que son culpables, están haciendo las cosas malas y a veces se conforman con decir, bueno, Dios me entiende, Él sabe, la carne es débil. Una oportunidad yo andaba con un amigo, ya él es creyente. Es un amigo, estoy pensando en él ahorita, pero no le voy a nombrar porque de repente puede ver este video. Y vamos a un lugar y pasa por un hotel. Ay, ¿sabes? Y pensar que yo soy así, vergüenza. Ay, ¿cómo yo le puedo hacer eso a mi esposa? Me la pasaba metido en ese hotel toda mi vida con mujeres y era infiel. Verdaderamente, que gracias a Dios que el Señor me salvó, me rescató y ya salí de eso. Y bueno, Cristo me perdonó. O sea, él estaba consciente, pero se sentía perdonado, porque él entendía que ahora era cristiano, pero dice, ¿cómo yo hacía eso? Le era infiel a... No sé, y me mostró. Pasamos en el carro. El Hotel Las Vegas. Por allá, que pasamos por ahí del avión, él me hizo ese comentario. Pero hay gente que no lo sigue haciendo, mano, lo sigue haciendo y no siente culpa, no siente remordimiento de conciencia, el gusanito, el grillito que está allí, que está masticando aquí en la cabeza y está haciendo mal, ¿no? Entonces lo sigue haciendo y no tiene una conciencia en su cama, en su almohada, que les diga, sabes que estás haciendo mal. Por lo cual, dice Romano, por lo cual eres culpable, oh de hombre, quien quiera que seas. Romanos capítulo 1, habla de la culpabilidad del hombre. Entonces, qué interesante lo que decía Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, un dolor psíquico. Pero nosotros como creyentes, que ahora estamos en el Señor, que conocemos esta palabra, o si no conociéndola, tenemos principios éticos, morales de la casa, culturales, principios importantes, así no seas cristiano, yo sé que estoy haciendo mal. Entonces está ese sentimiento, si perteneces a un grupo de amigos, un club de fraternidad, y deshonras a uno de ellos y haces algo malo, entonces te sientes mal porque deshonraste al grupo. Judas, oye, yo podría decir Judas que pobrecito, traicionó al Señor. ¿Tú sabes el sentimiento de culpabilidad que pudo haber sentido Judas? Pobrecito, traicionó al Señor. Entonces, traicionar a una persona y hacerle daño te da un sentimiento de culpabilidad. Y fue eso. Pedro se sentía culpable, traicionó también al Señor. Pedro traicionó al Señor, lo negó, tenía sentimiento de culpa. Pero él fue perdonado, se encontró con Jesús, Jesús lo perdonó, se sintió perdonado. Jesús lo perdonó. David, Natán se le apareció. Estás acostando con la mujer de Urías y estás cometiendo adulterio, y se lo dijo. Y David, tú te metes en el Salmo 51 y tú puedes ver una oración de arrepentimiento. David entró en juicio y se arrepintió. David. Hay un pasaje, entendimos esto lo de 2 de Corintios 7, ¿no? La tristeza que ustedes sienten es buena, porque es una tristeza para arrepentimiento, es bueno. O sea, ese es un don que Dios nos ha dado a nosotros, y gracias a Dios que podemos sentir eso, lo podemos sentir, y nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Necesitaba aquello que está allá, pero no importa. A ver, vamos a ver las consecuencias de la culpa. Una persona que se siente culpable, consecuencias de la culpa.
temor al rechazo, ¿verdad? Que te encuentras con la persona y nunca te atreves a decirle a la persona porque piensas que te va a rechazar o al grupo que perteneces, y entonces cargas con eso, con ese sentimiento mal, entonces el castigo. Y uno a veces piensa que haciendo algo malo, bueno, Dios te va a castigar y Dios te va a rechazar, Dios no te va a aceptar. Y sales a la calle y cualquier cosa, mira, la culpa es una cosa tremenda porque tú puedes sentir que te va a pasar algo malo, que Dios te va a castigar. La mujer que perdió el bebé, el aborto, a veces las mujeres que sienten, perdí mi bebé, es un castigo de Dios. Dices, es una culpa falsa, porque a veces puede ser falsa esa culpa que siente. Pierde el bebé y dice que es un castigo de Dios, quizás por algo que él hizo en el pasado, y esto es un castigo de Dios por algo que yo viví. Entonces es una culpa falsa. Bueno, lo perdió porque, bueno, o sea, no era la voluntad de Dios que el niño naciera. Entonces siente como un castigo de Dios y se siente que Dios no lo acepta, y lo que hay que hacer es simplemente reconocer que hemos fallado. Angustia, otra causa de las consecuencias de la culpa es angustia. Es una angustia, estás angustiado, una angustia, depresión. La depresión, la mente está dividida, no te puedes concentrar porque siempre encargas eso allí. El hombre que es consciente que le practicó un aborto y él es consciente, y esa es una culpa genuina, es una culpa genuina, pero a la mujer que pierde el bebé voluntariamente sin saber qué pasó, entonces se siente culpable, pero es una culpa falsa. ¿Sí? El diablo siempre, el enemigo siempre lo va a estar acusando mentalmente. Mira, la semana pasada, es que vi unas cosas. La semana pasada estaba hablando con un muchacho y estaba allí, prendió su cigarrillo, eso que le da alegría. Y él disfruta, él dice, yo quiero llegar viejito fumando esto, porque yo con esto me da fuerza, y tú lo ves alegre. Y yo nunca había visto eso, lo he visto aquí, en mi país, bueno, casi no veo eso, pero aquí libremente la gente se fuma eso. Y yo le empiezo a hablar de esto. Y entonces me dice que en la cárcel pagó 12 años de cárcel y estaba siendo instruido, y cuando se iba a bautizar, el pastor lo llamó para que se iba a bautizar, y ¿sabes qué me dice el muchacho? No, pastor, ¿sabes dónde estaba? No puedo ir, estaba en un hotel con una mujer. Justamente el día que le van a bautizar. Entonces se sentía culpable, y yo no soy digno, yo no puedo ser cristiano, así me dijo, yo no puedo ser cristiano. Y es que el enemigo, pues, justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. O sea, fue una situación donde el enemigo pues lo atacó fuertemente el mismo día del su bautismo, y se sentía mal, y él decía que él no podía ser cristiano. Todavía me falta verlo nuevamente y seguir trabajando con esta área, ¿no? Entonces hay como condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay culpabilidad, hay condenación, pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Él le dijo, ustedes están limpios. No, Señor, no me ha lavado los pies todavía, no me ha lavado los pies. No, tengo que lavarte los pies, dice Jesús. Ustedes están limpios, aunque no todos. Ahí se refería a Judas. Y tengo que lavarte los pies. El Señor nos ha limpiado con su sangre, pero todos los días debemos presentarnos al Señor para que Él nos lave los pies. Porque todos los días pecamos, un pensamiento, una acción, pero ya nos perdonó, nos ha redimido. La redención nos sacó de donde estábamos nosotros. Rescató a la mujer. La redención es un rescate. El Señor salvó a la mujer adulta, la rescató. Entonces el Señor nos ha redimido a nosotros de sentimientos de culpa, de culpabilidad. Pero debemos presentarnos todos los días para que Él nos lave nuestras conciencias. O sea, todos los días pecamos. Job se presentaba todos los días y en oración, y presentaba a sus hijos por si acaso, y ofrecía sacrificios a Dios por si acaso alguno de sus hijos hubieran pecado.
Todos los días presentaba a Dios a sus hijos. Por si acaso alguno iba a pecar, tenemos que presentar sacrificio. Nosotros debemos ofrecernos todos los días, presentarnos a Dios y Señora, examíname, oh Dios, y pruébame, dice el Salmo, y conoce mis pensamientos. Un salmo, no me acuerdo qué salmo dice, examíname, oh Dios, conóceme y prueba mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Entonces, para que Él nos limpie y nos libre de ese estado de condenación. Hay un agotamiento, la persona que siente culpa se siente agotada y no quiere trabajar, no quiere ir al trabajo, se siente mal, se siente culpable, hasta se puede hasta enfermar. Entonces te agotas y no quieres salir. Pero me gustaría leer un pasaje que me gusta mucho en Josué. Vamos a leérselo porque lo estaba leyendo esta mañana. Josué capítulo, ya te lo voy a buscar. Yo quiero que nos lo leamos porque Josué capítulo 7. Yo quiero que tú prestes atención. Te lo voy a leer. Josué capítulo 7. Ahí está Acán. Vamos a conocer a Acán. ¿Qué pasó con Acán? ¿Quién era Acán y qué le pasó y por qué Acán se sentía culpable? Mira esto. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai. Josué capítulo 7. Esta es una versión, un lenguaje más al día, ¿no? Josué envió a unos hombres a Jericó hacia Jai, lugar cercano a Betel. Vayan a probar la tierra. Fueron pues a probar la tierra de Jai. Pero después regresaron y le dieron al siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar tanto al pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Josué capítulo 7. Voy por el capítulo 4, versículo 4. Por esa razón fueron a la batalla solamente 3,000 soldados. Pero los de Jai derrotaron a Israel. Los derrotaron. Y todo el pueblo tuvo miedo, se acobardó. Entonces el versículo 6 dice, entonces Josué se rasgó sus vestiduras y se postró en tierra delante del Señor, delante del arca, y expresó su dolor y dice, Señor, le dice Josué en el capítulo 7 al Señor, versículo 7, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego los entregaste en manos de los amorreos para que nos destruyan. Mejor hubiera sido que nos quedamos al otro lado del río. Dime, Señor, versículo 8, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Y dice más abajo en el 10, levántate, le dice el Señor a Josué, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado, dice el 11, los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que había sido destinado a la destrucción y lo han escondido en sus posesiones. Te lo resumo. Entonces, Israel perdió la batalla. ¿Por qué perdió la batalla? Porque había uno de los israelitas, ese era Acán. ¿Sabe qué había hecho Acán? Acán había tomado del botín y ese botín había sido destinado para la destrucción. Y Acán era el que había pecado. Y sacaron a Acán de su casa. ¿Qué hiciste, Acán? Y Acán confesó su pecado. ¿Sabes qué se robó Acán? Se robó un manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro así de grande, y la había escondido entre sus enseres en su casa. Él pensaba que nadie lo había visto. Sí, en realidad nadie lo había visto, nadie se enteró. Pero Dios, que todo lo sabe, por eso fue que Israel perdió la batalla, porque había pecado entre el pueblo, Dios, que todo lo ve, y la suerte cayó sobre Acán. Imagínate tú, no sabían quién era el que había tomado el manto de Babilonia, las 200 monedas de plata y la barra de oro, y la suerte cayó sobre Acán. Acán fue declarado culpable. ¿Y sabes qué hicieron a Acán? Lo sacaron y le cayeron a pedrada. La ley era fuerte en ese entonces entre los israelitas, le cayeron a pedrada y murió a pedrada, porque la ley decía, así era la ley mosaica, y ese era el destino de la mujer adúltera, también la iban a matar. A Esteban le cayeron a pedradas, porque así era la ley.
Y Pablo dijo, yo pensé, porque Pablo también era fariseo, yo pensé que estaba haciendo muchas cosas buenas contra el nombre de Jesús, pero me equivoqué. Él pensaba que matando a los cristianos y llevándolos a la muerte, a los creyentes en Jesús, él pensaba que estaba haciendo bien. Pero dice Juan capítulo 1, versículo 17, que la ley y los profetas vinieron por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La mujer adúltera se merecía que muriera apedrada, pero Jesucristo estaba ahí. Moisés representa la ley y los profetas representan la ley era severa, pero Jesucristo representa la gracia y se salvó por gracia. La gracia es un favor inmerecido. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con la culpa? ¿Qué hacer? ¿Cómo librarnos de la culpa? ¿Cómo librarnos? Tenemos que entender la muerte de Jesús en el Calvario. Cuando entendemos la muerte de Jesús en el Calvario, que dice, primera de Pedro 2:24, dice que Él mismo llevó nuestras culpas sobre el madero. ¿Qué te parece? Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero, nuestras culpas sobre el madero, para que muramos al pecado. Y Pedro está citando a Isaías 53, que dice que Él ciertamente cargó nuestros pecados sobre el madero y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que el que infringe la ley es castigado. En primera de Juan dice que el pecado es infracción de la ley, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, abogados tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, nosotros tenemos que reconocer la muerte de Jesús, que Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas, pagó por nuestras transgresiones, y que Él está dispuesto a perdonarnos. O sea, todo sentimiento de culpa, todo sentimiento que nos puede estar atormentando, reconocer que Él pagó por nosotros. Fue humillado, fue despreciado, fue azotado, le lastraron la piel, fue inocente, pero pagó. Y con su sangre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda culpa. Cuando Él se paró en el templo, dijo, y leyó el libro del profeta Isaías, le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha enviado a dar libertad. Y el Señor dice, hoy mismo se está cumpliendo entre ustedes esta escritura. Él vino a dar libertad a los oprimidos. Hay gente que está oprimida, tiene condenación de culpa y no puede dormir, y hasta se suicidan, hasta se quitan la vida. ¿Usted no ha visto niños de 12 años, de 8 años que se suicidan? Niños de 8 años que se ahorcan y se mueren porque, viven un sentimiento de culpa, de sus padres no los aceptan y es tremendo. Pero cuando entendemos el sacrificio que hizo Jesús, Él vino a morir por nuestras culpas, vino a morir por nuestros pecados. Él podía haber mandado una legión de ángeles para que lo libraran a Él, pero no. Él tuvo un sueño, como la canción aquella, sueño de morir. Su sueño era morir por nosotros. Entonces la Biblia dice, mira, cuando el carcelero de Filipos, las cárceles se abrieron, que pensaron que los presos se iban a escapar, el carcelero se asustó todo. Dijo, ay, yo soy el responsable de los presos, me van a matar. Sentimiento de culpa, carcelero, me van a matar, mis jefes me van a matar porque los presos se escaparon, yo soy responsable. Entonces el carcelero agarró una espada para quitarse la vida, se sentía tan culpable que se iba a quitar la vida. Y Pablo le dice, no lo hagas, detente, estamos aquí, no te quites la vida, no, espérate, no lo hagas, estamos vivos. Y el carcelero cayó de rodillas delante de Pablo. Le dijo, señores, angustia, culpable, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu familia. Y entonces creyó, hizo la oración de fe, lo bautizaron en ese momento y fue libre de toda culpa, fue libre. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con
corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. O sea, confesar es que tú vas y le dices al Señor, te arrodillas en tu cama, te arrodillas allí a puerta cerrada. Señor, me siento mal por esto que pasó hace muchos años, perdóname. Y tú le dices, si la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, eres libre de toda culpa. Cree por fe, con el corazón se cree eso. Se lo confiesas a Dios en oración. Se lo confiesas a Dios en oración, reconoces. Y vas y buscas a la persona que tú le hiciste daño y le dices, perdóname por esto que hice en el pasado. Tienes que buscar, mira, cuando dice que si confesares con tu boca, o sea, si confesares con tu boca, o sea, se lo confiesas al Señor, se lo declaras al Señor y Él te perdona. Pero tienes que buscar también el perdón de la persona que tú heriste. O sea, tienes que ir a la persona y confesárselo a ella y decirle, perdóname por esto que hice hace 20 años atrás. Por muchos años he cargado esto y no he podido dormir. Yo necesito que me perdones. Y órale al Señor. Y la persona te va a decir, te perdono. Enemigos, ¿cómo se dice? Acérrimos es la palabra. Enemigos acérrimos. Vi una película que me gustó mucho. Y unos enemigos acérrimos así que wow, se odiaba y hasta le quitó el hijo, este le mató el hijo y este le mató el hijo. O sea, era una película tremenda. Y la mujer fue y le pidió perdón a su enemiga. Le pidió perdón y la enemiga quedó avergonzada. Su peor enemiga le pidió perdón. Le dijo, perdóname. Ya estaba viejita y eran enemigas de la juventud. Perdóname, tengo cáncer, voy a morir, pero yo no me quiero ir sin que tú me perdones primero. Y confesó con su boca delante de su enemigo. O sea, debemos de ir a las personas que hemos dañado, que hemos herido. Debemos de ir a ellos y buscarlos y pedirles perdón, no disculpa. Porque es otra cosa, la disculpa es que tú te tropezas con el loco con él en la calle, ay, disculpa, esa es disculpa. Pero el perdón es algo interno, muy adentro, que te hirió un dolor profundo. Perdóname, he cargado con estos años, perdóname. Dice la persona, te perdono y te da un abrazo, eres libre. Si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, abogados tenemos con el Padre. Cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado, de culpabilidad que nos tengamos, vayamos al Señor. Y si tenemos que buscar a personas, a alguien, tenemos que ir. Porque si no perdonan a los hombres sus pecados, entonces vuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. Debemos perdonar. Si no perdonan a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos no te perdona. Una persona que no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar. Hay una película por ahí que yo vi hace muchos años de Terence Hill, Wes Spencer, de vaquero. Dios perdona, yo no. De Wes Spencer y Trinity. ¿Tú te lo conoces? No había nacido todavía. El viernes cumplo año, ¿viste? El viernes cumplo año, por cierto. Él no había nacido todavía. Dios perdona, no, Dios perdona, yo no. Se llama la película. Tenemos que perdonar. Tenemos que ir a las personas y pedirle perdón. Si a alguien les hemos hecho daño, busquémosla y pidámosle perdón y estemos a cuenta. Y como aquella mujer que vio a su enemiga, se le murió la cara de vergüenza y apenas dijo, y terminó diciendo, te perdono y eres libre. Primero vamos al Señor, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, Él nos liberta, y después vamos a buscar a la persona. Si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Abogados tenemos con el Padre, que escribió Juan el apóstol. Abogados tenemos con el Padre. Cuando el diablo te haga decir a ti, tú no puedes ser cristiano. Apártate de mí, Satanás. Cristo pagó mis culpas por mi pecado. Él pagó por mí. Apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo. Soy libre de toda culpa, de toda culpabilidad. Y le dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos confesar nuestra culpa en arrepentimiento y convertirnos convertirnos del error. O sea, el pecado nos lleva
a testificar con las personas y que sea de bendición para las personas. O sea, ese error que cometiste te tiene que llevar a bendición, porque cuando tú le pides perdón a alguien por lo que hiciste en el pasado, wow, es bendición, eres libre, ¿no? Eres libre. Me gusta un versículo en Isaías 44:22 que dice: yo deshice como a nube tus rebeliones. Isaías 44:22. Como nieve tus pecados, como la niebla. Cuando tú te levantas en la mañana y ves las plantas humedecidas con el rocío de la mañana, cuando empieza a salir el sol, entonces la niebla, la neblina empieza a desaparecer. Con el calor del sol la neblina empieza a desaparecer. La presencia del Espíritu Santo en el hombre es como ese sol radiante. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como nieve, como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí. Entonces, el llamado es para que nos acerquemos a Dios y Él se acercará hacia nosotros. Que Él puede deshacer nuestras culpas, puede liberarnos de toda culpa si nos acercamos a Él y le pedimos perdón, porque Él pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados. Vamos a orar de esta manera. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú pagaste por mis culpas, pagaste por mis rebeliones, pagaste por mis pecados, y la sangre que tú derramaste en el Calvario, tú eras inocente, y sin embargo pagaste por mí, y tú me has declarado justo en tu palabra. Reconozco que he pecado, que soy pecador, que he dañado a personas, que las he herido, y en oración perdono a las personas que me han herido. Las perdono, Señor, las perdono. Preséntame el momento para ir a ellos, buscarlos y confesar mi pecado delante de ellos y decirle: perdóname. Permite que yo pueda ir a las personas y pedirle perdón, y recibir también de tu perdón y tener paz para contigo. Te recibo en mi corazón como mi Salvador, así como salvaste a aquella mujer que iba a estar a punto de ser apedreada. Te recibo en mi corazón, sálvame, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo el pecado. Amén. Hermano, Romanos capítulo 5. Somos justificados por la fe. Tenemos que tener paz para con Dios. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay, porque Él nos da paz y nos da tranquilidad. Lo que tenemos que hacer es arreglar nuestras cuentas. Oíste, si tú crees que lo que estás haciendo no está mal, que no estás indebido, tienes que entrar en el carril y arreglar tus asuntos. O sea, situación que estás viviendo, que tú estás consciente en tu mente que eso no está correcto, eso tengo que arreglarlo, pero arreglarlo ya. Y hablar con esa persona: mira, vamos a arreglar esto, porque esto no puede ser así. Vamos a arreglar esto. Estamos a cuenta con las personas y estamos a cuenta con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias. ¿Cómo? Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor. Si han aplaudido, aplauso para el Señor. Y ustedes que están viendo esta transmisión, este video, espero que haya sido de bendición para tu vida. Comparte esta enseñanza con tus amigos, con tus familiares, porque son justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y esta palabra de fe es la palabra de fe que predicamos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Comparte esta enseñanza para que tengas paz y tranquilidad con el Señor Jesús. Dios te bendiga. Vamos a aplaudir al Señor. Vamos a aplaudir, pero vamos a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, pastor. Una bendición. Aleluya. Dios les bendiga. Bendiciones.